Buenos días, hermanos. Vamos hoy a seguir con la segunda parte del capítulo 16, compromiso versus lealtad. Y también a continuación de en la segunda parte también de cuando la lealtad se pierde, es irrecuperable. ¿Ya? Como en el capítulo anterior se habló sobre Juan y sobre Judas y Pedro, los cuales habían sido leales a Jesús. Ya en esta oportunidad vamos a hablar sobre Job. Ya dice que Job dice, cuando Job atravesaba, dice, su dura experiencia, dice que sus amigos fueron desleales con él. Ya cuando Job estaba pasando por todo el proceso donde estaba pasando por sufrimiento, había perdido su familia, había perdido varias cosas en su vida. Su amigo, en cierta manera, perdieron digamos, la lealtad hacia Job, pensando de que Dios había perdido la posición de Job, ya como que Dios lo había dejado de lado. Entonces por eso ellos también como que le dieron la espalda a Job y no siguieron leal a él. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en Job 42, del 7 al 10. Voy a leer el versículo 9 que dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad, Suita y Zoar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Ya? Porque aquí Job igual intervino ante Dios por su amigo para que le perdonara en cierta manera su afrenta que había hecho hacia ellos. ¿Ya? Y otro también podemos ver otro ejemplo de lealtad, lo que sucedió con los 11 discípulos. Cuando Jesús fue arrestado para ser crucificado, sus 11 discípulos también huyeron por temor, por lo que podía pasar. Entonces igual fueron desleales a Jesús. Y esto lo podemos ver en Lucas. Lo podemos, les digo al tiro, Lucas 26, 26, 26 del 47 al, al 56. Pero vamos a leer el versículo 56, que dice, más todo esto sucede, dice, para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, que sus discípulos huyeron cuando él fue arrestado. Entonces ahí también vemos una forma de lealtad, de deslealtad hacia Jesús. ¿Ya? También dice que también a veces sucede esta deslealtad en los grupos de líderes. ¿Ya? Dice que a veces, dice, si tienes una pérdida de lealtad hacia tu líder a causa de una crisis de fe, esto es porque dudas si realmente Dios está con él o ella, entonces reduce la velocidad. Dice, no juzgue antes de tiempo y mira y espera. El tiempo puede probar que estás equivocado y Dios realmente puede reivindicar a su David ante los ojos. Si eso ocurre, el Señor puede cambiar tu corazón y renovar la lealtad que una vez alejó. Pasa muchas veces que a veces eh, tenemos al líder y muchas veces no lo vemos como realmente si Dios lo ha puesto en ese lugar, ¿ya? Como que dudamos,
Entonces, eso es de lealtad hacia el líder. Entonces, esa confianza tiene que volver y siempre confiar que si Dios lo puso en aquel lugar y si está ministrando, es porque la voluntad de Dios. Ya nunca debemos poner en duda cuando Dios pone a alguna persona para poder ministrar a otra o para poder enseñarle a otra. Ya eso no tiene que estar en nosotros porque solamente Dios es el que coloca a las personas y Él también las quita. ¿Ya? Eh, entonces, podemos ver que esto ocurre muchas veces en los grupos, puede ocurrir en los grupos de discipulado, puede ocurrir, generalmente se puede dar en los grupos de discipulado, que muchas veces las personas que lo colocan enfrente para que nos discipulen, muchas veces no estamos de acuerdo. Entonces, ahí nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría y que podamos aceptar a quienes tenemos por autoridad sobre nosotros. Ya siempre tenemos que aprender a respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Ya? Entonces pasamos a la segunda parte que dice, la lealtad extravagantemente desencadena la deslealtad. Dice que también una manera de desencadenar la deslealtad es a través de los líderes de alabanza y adoración. Ya dice, como fue que la alabanza y la adoración extravagante, que son expresiones de lealtad en amor, contribuyendo a la crucifixión de Cristo. Esto lo podemos ver cuando Jesús estaba entrando al pueblo y todos le adoraban, ¿ya? Y decían, Hosana. Entonces, esto lo encontramos en Juan 12, 19. Juan 12, 19, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo que va tras de él. Entonces los fariseos sintieron de lealtad porque como todo el pueblo recibía con gozo, con alegría a Jesús, colocando alfombra, con canto, con alabanza, entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando hay como un avivamiento, de lealtad hacia Jesús, también ocurre alrededor deslealtad, ya por querer sacar este avivamiento que hay, ya. Entonces vemos que decían que toda la gente estaba alegre porque venía entrando Jesús, ya. Entonces también se da un aspecto de lealtad en esa área, ¿ya? Entonces, por eso decían ellos, vean que nada ganan, dice, aquí el mundo se va atrás de él. Dice, en efusión de alabanza, dice, con ramas de palma y gritos de hosana. Llevó su envidia al punto de ebullición debido a la popularidad de Jesús. Las alabanzas extravagantes de las masas confirmaron la resolución de los fariseos de crucificar a Jesús. Entonces, los fariseos, al ver todo este bullicio, toda esta alegría, todo este gozo de alabanza a Jesús, ellos con mayor razón trajeron a su mente el crucificar a Jesús, ¿ya? Entonces ahí se produjo un poco de envidia, de celo, porque todos seguían a Jesús. Dice, al mismo tiempo, dice, la adoración extravagante, dice, estaba trabajando para impulsar la muerte de Jesús, dice. Me refiero aquí en la cena en Betania, dice, cuando María abrió el frasco de perfume costosa y vertió todo su contenido sobre el Señor. Jesús afirmaría que este derroche era más de lo que Judas podía manejar. Dice, esta efusión de adoración era algo más que una muestra de amor, era una demostración apasionante de lealtad. Ahí también podemos ver, ¿cierto?, cuando María derramó ese perfume, Señor, para preparar a Jesús para su muerte. Pero ahí vemos el amor de María que tenía hacia él, ¿ya? Pero Judas no lo vio así. Judas lo vio como, lo vio en manera material, como que se estaba desperdiciando ese perfume, ¿ya? Pero María sí fue leal a él. Entonces dice que
cuando Judas Iscariote vio la extravagante de la lealtad de María hacia Cristo, dice, fue empujada al límite. Es decir, mientras contemplaba la lealtad de ella, se vio obligado a mirar la deslealtad de su propio corazón. El celo de ella revelaba toda la duda de que su propio espíritu. Él tenía dos maneras de responder. O bien podía mirar su corazón con franca honestidad y negociar con Dios, o podía justificar sus relaciones. Eligió la segunda opción, endureció su corazón y salió a planear la traición, ¿cierto? Ahí vemos la opción que tomó Judas, ¿ya? De traicionar a Jesús. Entonces, fue la espléndida lealtad de María lo que desencadenó la lealtad de Judas, lo que a su vez, dice, impulsó la crucificación de Jesús. Hay ocasiones en que la fidelidad afectiva de una persona obliga a todos los demás en el equipo a dar el todo, ¿ya? Dice, el amor extravagante a Jesús, María estaba poniendo en movimiento fuerzas mucho mayores de las que se daba cuenta, dice. De hecho, su lealtad realmente iba a ser que mataran a Jesús. De manera similar, la alabanza y la adoración extravagante serán los catalizadores para la consumación de todas las cosas en estos últimos tiempos. Podemos ver que cuando se levantan esos avivamientos y se despierta el espíritu de la persona y comienza un avivamiento, también ocurren cosas alrededor para opacar este avivamiento. Entonces ahí podemos ver la lealtad de escuchar la voz de Jesús para seguir un avivamiento, pero alrededor también se produce de lealtad por el entorno, por la envidia, por el celo. Porque el enemigo igual trabaja para que esto no suceda. Entonces, por eso es importante tener un corazón puro, un corazón de amor, de lealtad hacia el Señor, para agradarle, para alabarle, para entregarle lo mejor a Él. ¿Ya? Dice, los fariseos, dice, se movilizarán, dice, por la ofensa ante las extravagantes y públicas exhibiciones de alabanza, e intentarán detener, dice, los ríos de avivamiento, y los judas ofendidos por las expresiones espléndidas de los leales adoradores locos de amor del fin de los tiempos, dice, se levantarán en deslealtad contra los Davides de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser esos Davides de Dios, dice, fieles, con un corazón eh, parecido a Dios como lo tenía David, eh, humildes, con un corazón sincero, ¿ya? Y leales a nuestro Padre. Dice, pero así como proliferan las ofensas, la lealtad amorosa será restaurada simultáneamente en la tierra. El regreso de Cristo será proclamado por el más grande resurgimiento de fidelidad efectiva que jamás haya visto el mundo. Y esa es nuestra esperanza. Cuando regrese Cristo, le esperaremos con un corazón sincero, con un corazón leal. Anhelaremos esa venida, ¿ya? Y ahí se va a ver realmente la fidelidad de cada uno de sus hijos, ¿ya? Lo animo, hermano, a continuar en este camino de lealtad, de obediencia a Dios, un trabajo continuo, un trabajo diario. Eh, Hay que tener perseverancia, porque muchas veces las cosas son difíciles, la situación, el entorno, pero Dios quiere que perseveremos hasta el final, que cada día podamos darle a Él la honra y la gloria que Él se merece y la lealtad que Él anhela de sus hijos, ¿ya? Que tengan un bendecido día, que el Señor fortalezca su vida grandemente y que esta palabra cada día pueda albergar en su espíritu y en su corazón para que el Señor vaya moldeando cada área de su vida al propósito de Él, ¿ya? Bendición, hermano.